Regresamos con muchísimo más de Brújula Internacional, analizando, por supuesto, como hicimos en el bloque anterior, sobre los resultados en Brasil, elecciones que sin duda alguna han dado muchísimo de qué hablar, específicamente en el día de hoy sobre el tema económico. Para ello le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Arias. Él es profesor de la Universidad Santa María, profesor de estudios internacionales, pero además economista. Y por ello no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle ya desde el punto de vista de un economista, porque lo veníamos hablando desde el punto de vista de un sociólogo, sobre la reacción de los mercados, específicamente en Brasil, luego de conocerse los resultados electorales. ¿Qué estaría pasando en Brasil con una caída de la bolsa? El dólar alcanzó su máximo desde el año 2008. Sí, el problema fundamental se basa en, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, vamos a explicar un poco que las expectativas, ¿okay? Hay unas expectativas, eso en economía se llama expectativas racionales. Se crea un escenario, o se crea en un escenario que puede pasar, gana las elecciones de Dilma Rousseff y evidentemente este escenario para los inversionistas se desploma. No hay confianza en el modelo económico brasilero por parte de los inversionistas privados. Ojo con eso. Okay. No quiere decir que el gobierno de Dilma Rousseff, el área económica no haya sido buena. De hecho, hay alcances. La inflación en Brasil está alrededor del 6,5%. Superó en 2%, más o menos 2%, el estipulado en el gobierno. O sea, la meta del gobierno era 4,5, llegó a 6,5. Hay medidas económicas interesantes sobre en la parte social, pero el problema fundamental de Dilma es que, aunque ella diga que no hay una división desde el punto de vista económico, sí existe. Brasil, en su política económica de sacar de la pobreza a 40 millones de personas, darle mejor calidad de vida, llevarlos a la clase media, se ha olvidado de esa clase media. Siguen trabajando en los pobres, siguen trabajando en la población más pobre, pero se ha olvidado de esa clase media. Y esta es la clase media que está generando reclamos en cuestiones de servicios, en cuestiones de inversión, en cuestiones de transporte, todo ese tipo de cosas. Si no se invierte en eso, entonces, lamentándolo mucho, la economía brasilera, por muy grande que sea, es la séptima economía más grande del mundo, va a tener serios problemas. La recomendación para el gobierno, la reelección de Dilma es justamente eso, bueno, integrar, como todo buen gobierno, integrar las dos partes de la población. O sea, que ella debería, además de llamar a la unión de la sociedad, refiriéndose a esta politización, también unificar el área económica para buscar un avance. ¿Podría Brasil dejar un poco de lado, o quizás pudiera hacerlo de la mano, el trabajo con Mercosur, BRICS y UNASUR, y al mismo tiempo abrirse a mercados internacionales como la Unión Europea y además Estados Unidos? De hecho, Brasil es el principal exportador de alimentos en el mundo. O sea, Brasil está abierto realmente al mundo. No creo que quiera dejar de un lado ese protagonismo que tiene con el Mercosur, fue fundador del Mercosur, el pertenecer al BRIC, ¿okay? Economías emergentes. Eso le da cierta posición. UNASUR, más político que económico, sí. Sin embargo, da cierta posición al Estado brasileño. No creo que sea muy buena política no abrirse al exterior. Aunque como economista recomiendo mucho, y esa política, mi colega Dilma, porque es economista también, ella aplica lo mismo que Lula da Silva, sustitución de importaciones. Ellos cerraron la frontera a las importaciones, producen internamente y venden lo que producen al mundo. Entonces, eso hace que un país crezca, se desarrolle económicamente. Entonces, por eso digo que las expectativas racionales en cuanto a la elección de Dilma Rousseff generaron quizás esa caída en la bolsa. Si ella continúa en ese programa de desarrollo, de crecimiento, de expansión del crecimiento económico, es posible que los resultados de Brasil sean en el futuro muy alentadores, pero debe ella incluir a su población, ¿okay? Debe unificar tanto a la clase media como a la clase alta. Hay cierta, no tanto la presidenta Dilma, sino los líderes del presidente Lula, el expresidente Lula y los líderes del Partido de Trabajadores, que no quieren a la inversión privada dentro de los proyectos de gobierno, y eso no debe ser. Tuvimos también elecciones en Uruguay este fin de semana. Se va a una segunda vuelta con el Frente Amplio por un lado, el partido oficialista de izquierda, y además con el Partido Nacional. Ambas propuestas, en teoría, distintas
a nivel económico, lo que proponen para el país. El Frente Amplio se maneja también con esta misma integración de Mercosur, e incluso el presidente Pepe Mujica aplaudió en el día de hoy el triunfo de Dilma Rousseff. Viéndolo desde ahorita, pensando en esta segunda vuelta electoral, ¿hay alguna recomendación o pudiera ver usted algún cambio en la economía en el caso de que gane Luis Alberto Lacalle Pou? El problema está en la continuidad de la política económica, ¿ok? Si Pepe Mujica, integrante evidentemente del Mercosur también, busca afianzar dentro de su política, dentro de su programa, esas alianzas con el Mercosur, esas alianzas económicas, que evidentemente han dado resultados en estos países. ¿Okay? El crecimiento, el mercado, el intercambio comercial existente en el Mercosur y esa posible alianza con la Unión Europea va a ampliar muchísimo ese mercado. Eso a la economía uruguaya, por supuesto, le va a traer beneficios. Sería importante saber qué va a pasar con el otro candidato en cuanto a su política de comercio exterior. ¿Okay? Eso sería lo que limitaría o daría a conocer, evidentemente, cuál va a ser la nueva economía en Uruguay. Una población bastante pequeña, con un Producto Interno Bruto bastante grande, bien interesante. Bien interesantes los indicadores económicos de Uruguay. Falta saber qué resultados dan. Hablando de economías emergentes o hablando de liderazgo a nivel económico, también podemos hablar, por supuesto, de Estados Unidos. Estados Unidos se mantiene en estos momentos en una lucha férrea en contra de los yihadistas del Estado Islámico en el Medio Oriente. Han hecho referencia en el día de hoy justamente ante las acciones de la coalición internacional buscando quizás detener el avance del grupo yihadista, a también utilizar las redes sociales y el Internet, pues aseguran que estos grupos rebeldes se encontrarían actuando de esta manera. Estados Unidos se habría rendido, y disculpe que le cambie el tema, pero Estados Unidos se habría rendido en esta oportunidad o se habría dado cuenta de que los bombardeos aéreos no son la clave para el triunfo y por ello ahora la guerra por Internet. Muy buena la pregunta que estás haciendo. Y quiero atrapar o amarrar todo esto que estás diciendo con otras ideas. Fíjate. El bombardeo aéreo, muy criticado, evidentemente, por todos los países del mundo, por los daños colaterales a la población civil, todo esto. Pero en el tapete actualmente existe algo bien interesante. El precio del petróleo está disminuyendo. Un bombardeo aéreo de parte de Estados Unidos incrementaría el precio petrolero hacia el alza. ¿Okay? Y quizás la nueva tecnología, las nuevas herramientas que posee evidentemente la nación más poderosa del mundo, lo va a llevar a utilizar estas herramientas, a utilizar mayor tecnología, menos gasto bélico, mayor tecnología. Eso creo yo que es lo que está pasando acá. No voy a bombardear porque eso implicaría quizás que el llamado a califato o el llamado a que los musulmanes se unan más, me llevaría a un conflicto internacional, a una guerra mundial. Claro. No es la intención. Yo creo que Estados Unidos lo que quiere es frenar justamente esta alianza, que a la larga tiene más de 1300 años, esto del califato. La unificación musulmana, más religioso que político, más religioso que económico. Entonces, esto hay que tratarlo desde el punto de vista netamente religioso. ¿Okay? No lo podemos hablar desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico. No creo que en los estados islámicos pueda suceder otra vez el califato, porque la autocracia que han tenido los líderes en estos estados, no creo que les llame mucho la atención que tengan una persona por encima de ellos que les diga cómo va a ser la ley o cómo se tiene que cumplir la ley. No estoy muy consciente, muy creyente, de que esos autócratas vayan a desprender su poder para permitir que otro, en un solo nombre, una a los musulmanes. Y Estados Unidos, evidentemente, e Israel tampoco lo pueden permitir. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo aquí en Brújula Internacional. Agradecida con usted, Ricardo Arias, economista, también profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María, con quien conversábamos, además de la situación en el Medio Oriente, específicamente con los yihadistas, también los impactos económicos de este triunfo de Dilma Rousseff y qué podríamos esperar ahora con las elecciones en segunda vuelta en Uruguay. Momento de hacer una nueva pausa comercial aquí en Brújula Internacional. Ya regresamos con muchísimo más.